Bienvenidos una vez más a la chuleta de Osler. Para mí es un placer hacer este video de introducción, el primero después del lanzamiento de mayo, de introducción al Atlas Gráfico Urgencias. Este libro trata de hacer una especie de resumen de este libro más gordito de la Zenfic, que es el Manual de Urgencias clásico, con mucho texto, con muchos protocolos, con muchos detalles, con muchos esquemas muy útiles. Este libro ha sido una biblia para nosotros los médicos de atención primaria, atención continuada y de urgencias, pero queríamos dar la oportunidad de hacer algo más gráfico, más visual, algo que active otras zonas del cerebro a la hora de estudiar medicina y de repasar la patología de urgencias, ¿no? Entonces salió esto gracias a la ayuda de Ayose Pérez, de Rafa Beijinho y de Eva Pitarch detrás de cámaras, por decirlo así. Un agradecimiento especial a la Zenfic también, a Ana Furió y a Juan Quintana por introducirme a este mundo y poder trabajar con estas maravillosas personas y lograr este Atlas Gráfico Urgencias. Este libro es eso, es un libro gráfico que lo que busca es dar una guía rápida, un repaso. Este libro no plantea reemplazar los grandes textos, pero sí que dar una guía rápida de toda la patología urgente, ¿no? Desde los signos y síntomas principales, el establecimiento del diagnóstico diferencial y un abordaje terapéutico, ¿no? Pruebas complementarias también y un abordaje terapéutico. Era muy importante, y siempre lo decía yo, sé que hay una opción de tratamiento, que el manual no se quede en el diagnóstico del paciente, sino que haya una opción de tratamiento inicial, ¿no? Un agradecimiento muy especial también al grupo de urgencias de atención continuada de la Zenfic, ¿no? Hay algún mosquito por aquí. Y bueno, muchos me han preguntado en el blog, preguntan acerca del índice. Yo quería hacer una introducción muy rápida al índice y pues empieza a comparar cardiorrespiratoria. Importante resaltar que va por todos los sistemas y aparatos, la verdad, y creo que casi no hay patología que quede sin cubrirse, sobre todo lo más común que viene en la urgencia. La parte de fiebre más habla de aquellos procesos inflamatorios sistémicos, desde las enfermedades otorrinolaringológicas, como pueden ser las otitis, hasta infecciones de la vía aérea alta y baja, incluso las que se asocian a erupciones y sepsis, ¿no? Ahí es donde un poquito tocamos la gangrena de Fournier y por supuesto la fiebre de origen desconocido, fiebre sin foco también llamada. La alteración del nivel de conciencia es un tema muy interesante donde se tratan las convulsiones, la epilepsia y las complicaciones diabéticas también. Aquí entra no solamente el hiperosmolar, el hiperglicémico y la hipoglicemia también, el síncope con sus distintas causas posibles y por supuesto el paciente que está chocado, el paciente que está en shock, en inestabilidad hemodinámica, cómo reconocerlo y el abordaje inicial de ese paciente. La parte de focalidad neurológica también hace hincapié sobre todo en lo que es el código ictus. El libro tiene muchas veces enfermedades que son tiempo dependientes, ¿no? El infarto de miocardio, el código ictus, la sepsis, la gangrena de Fournier, enfermedades cuyo pronóstico depende de qué tan rápido actuemos. Entonces hace mucho hincapié eso. Código ictus es uno de los temas mejor desarrollados, por decirlo así. Y luego un reconocimiento del síndrome meningio y de las cefaleas, un pequeño resumen de lo que es una cefalea y el diagnóstico diferencial. La parte de disnea y dolor torácico es como una se apoya en la otra. La parte de disnea habla no solamente de la cuestión pulmonar, respiratoria, sino también de la cuestión cardíaca, sobre todo en la insuficiencia cardíaca, la tromboembolia pulmonar. Y la parte del dolor torácico es la más extensamente graficada, es la que tiene más subtemas, por decirlo así, porque hacemos dibujo de todo, hacemos gráficos del infarto, del código infarto, de los infartos que tienen elevación, los infartos sin elevación del ST, y hay una extensa revisión gráfica, no solamente del electrocardiograma, sino de una correspondencia del paciente y de la fisiopatología y también, tal vez, digamos, de la neurofisiología del sistema de conducción, sobre todo en los fenómenos de reentradas, de preexcitación, las taquicardias de QRS ancho y estrecho. Está todo graficado en la parte del dolor torácico, todo lo que concierne a infartos, a arritmias,
ya sean de QRS angosto ancho y preexcitación, e incluso pericarditis y la disección aórtica al final, que hace una entrada o una especie de introducción bien bonita al dolor abdominal. El dolor abdominal de todos los órganos que están en el abdomen, todos están vistos: árbol biliar, páncreas, hay estómago, incluso aquí vemos los cólicos renales, incluso el escroto agudo también, hacemos unas pinceladas al escroto agudo, apendicitis y diverticulitis, e incluso algo que casi no entra, que yo insistí en que quería que sea parte del atlas, la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y la colitis ulcerosa. La hemorragia, la parte de hemorragia, son las principales causas de emergencias de hemorragia aguda, como es una hemoptisis, una hematuria, y las hemorragias digestivas, alta y baja, que es algo que también resultó muy interesante graficar. Y luego vienen los dolores de las extremidades, ya sean no traumáticos y traumáticos. La parte no traumática de la enfermedad infecciosa inflamatoria, el dolor articular, ya sea por artrosis o artritis, o infeccioso como una artritis séptica, y luego unas pinceladas también a lo que es la enfermedad venosa profunda y la arteriopatía periférica, que también es bastante interesante tener frente a frente en 2 páginas la trombosis venosa y la claudicación intermitente. Y luego por otro lado también tener la celulitis y la erisipela, ¿no? Y hacer un diagnóstico diferencial. Finalmente, trauma grave. La parte de trauma grave es una de las más gráficamente desarrolladas, con mucho color, con mucha anatomía, con muchos dibujos anatómicos, con muchos dibujos de las lesiones, de cómo se ve el paciente, y de mucha actuación urgente, de cómo actuar, cómo abordar, cómo aislar la vía aérea. Lo que hay que hacer, la ABCDE, aislar la vía aérea, asegurar la circulación, etc. Luego, un poquito de fracturas. Tengo que decir que aprendí mucho revisando los temas de fractura para hacer esa primera propuesta teórica. Aprendí bastante de fracturas y sobre todo de los tratamientos. Y luego, en las intoxicaciones, la parte de las intoxicaciones es muy interesante. Está dividida en aquellas sustancias que activan el sistema nervioso central, generalmente simpático-miméticos, y aquellas que deprimen el sistema nervioso central, específicamente los parasimpático-miméticos o simpaticolíticos, y luego la intoxicación y la abstinencia de alcohol. Pincelazos a la consulta ginecológica y obstétrica, sobre todo la amenaza de parto pretérmino, la hemorragia del tercer trimestre, el parto prematuro y la asistencia al parto, y la pediatría, la atención al neonato, sobre todo la parte de la evaluación del niño que recién nace, y luego el típico paciente pediátrico con urgencias, aquel que tiene buen estado general y aquel que no, que al final es lo más importante en urgencias. Y por supuesto, un resumen muy pequeñito en 1 o 2 dibujos de todas las enfermedades exantemáticas de los niños. La parte de oftalmología, muy gráfica también, ahora lo veremos en un breve resumen. Y lo que más me gustó dibujar a mí, sin duda alguna, siempre lo he dicho, fue psiquiatría, ¿no? Toda la patología psiquiátrica es muy interesante dibujar, desde los trastornos de alteración, de los trastornos de la percepción de la realidad, los episodios psicóticos, el trastorno bipolar, esa división entre la manía y la depresión, y luego la esquizofrenia, los síntomas positivos y negativos, que queda creo muy claro aquí, y el intento de autolisis con dibujos. Creo que nunca se han presentado de esta forma en un atlas gráfico de urgencias. Acaba con el síndrome de ansiedad. Un vistazo muy rápido a la parte de disnea y dolor torácico. Por ejemplo, viene la insuficiencia cardíaca en circuitos de aprendizaje. Realmente son todos circuitos esquemáticos, detalles, datos clave, los datos más importantes de cada patología, a veces con circuitos para activar zonas del cerebro que normalmente no se usan cuando se estudia un libro de medicina. Luego de cada capítulo, Ayose y Rafa hace un resumen muy interesante de aquello que es más importante recordar en relación a cada patología del capítulo anterior, del capítulo que acaba de terminar. Esta es la parte del dolor torácico. Esto es lo que quería decir, que hay mucho resumen de electrocardiograma, explicaciones visuales de los procedimientos que se hacen para resolver, por ejemplo, un infarto con elevación del ST, de cómo la placa aterotrombótica rota inflamada hace un trombo y cómo hay que entrar y abrir ese vaso en un procedimiento percutáneo. Una explicación más básica del sistema de conducción, haciendo la correlación con el ciclo cardíaco en el electrocardiograma. Y bueno, y los ciclos de electrocardiograma para diferenciar las taquiarritmias de QRS ancho y estrecho, ¿no?
La típica paciente con fibrilación auricular, cuando hay que pensarlo, eso creo que también ayuda mucho. Y esto, siempre hay una correlación neurofisiológica y bueno, del paciente, ¿no? De la clínica del paciente, de la presentación del paciente, qué se toca, cómo se mira, cómo tiene la cara, etc. Esta parte neurofisiológica del fenómeno de reentrada intranodal, como es que dentro del nodo el impulso se queda atrapado y genera una taquicardia, y luego las taquicardias ventriculares que se asocian mucho a cicatrices, que son sustratos arritmogénicos luego de un infarto importante. Este es un corazón dilatado, ¿no? Pues este es el síncope. Vamos a ir a otro tema. Esto es patología abdominal. Pues árbol urinario, la ITU, el escroto agudo, cómo abordarlo, un diagnóstico diferencial del tratamiento. Y esto es lo que a mí me ha gustado mucho que lo dejen, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, el paciente con un posible Crohn o una colitis ulcerosa y la diferenciación anatómica de uno con otro. Esto casi no entra. Y bueno, y la parte de psiquiatría, bueno, esa es la parte de trauma. Este es uno de los dibujos más bonitos. Yo quería que este sea la portada. Este es el ABCDE, empezando aquí ABCDE. Siempre, si tienes el libro, te recomiendo que lo leas en sentido horario. Esta fue una recomendación del hematólogo en mi hospital, Paco Ibáñez, que hay que presentar la información en sentido horario, ¿no? De izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Entonces, siempre que leas la información alrededor del paciente, va en ese sentido horario, siempre está dispuesto en ese sentido, a veces como caso clínico, a veces como una secuencia de eventos. Este es el paciente con hemorragia digestiva baja. Y la parte de intoxicaciones también es muy interesante de ver. Intoxicaciones por distintas sustancias, la apariencia de ese paciente. Y por supuesto, estas son las señoras con patología ginecológica obstétrica, la parte de pediatría. Y acabamos con lo que a mí más me ha gustado graficar, que es pues psiquiatría. Esto viene a ser el episodio psicótico breve. Son dibujos más complejos, son diferentes a lo que encontramos en el resto del libro. Este es el libro. Pues los dibujos de psiquiatría son distintos totalmente a lo que encontramos en el resto del libro. Este es el Atlas Gráfico de Urgencias de la CENFIC, la gran estrella del Congreso de mayo del Congreso Nacional de la CENFIC. Ha sido posible gracias a la CENFIC, a Eva Pitarch detrás de cámaras, metiéndonos presión, a José Pérez, a Rafael Belliño y a un servidor. Espero que si consiguen el libro lo disfruten mucho. ¿Dónde conseguirlo? Es la pregunta que siempre me hacen. Pues el Atlas Gráfico está en venta ahora en España. Ahora no está en venta en Latinoamérica ni fuera de España, y está en venta gracias a la CENFIC en la página web cenfic.es. Cierto es que también está en las principales librerías médicas de España. En la Sociedad Valenciana, en la sede de la Sociedad Valenciana lo venden. Hace poco en el Congreso de Familia de la Sociedad Canaria se lo vendió a un precio especial. Pudieron conseguirlo a un precio especial y pudieron vender el libro a un precio muy cómodo para los residentes. Atención a aquellos que van al Congreso Iberoamericano de Medicina de Familia de Atención Primaria en el Perú en agosto. En el Perú en agosto estará en venta el libro. Desconozco el precio, pero sí que allá en mi país, en mi patria, Sofía Cubas, mi queridísima Sofía Cubas, se encargó de asegurarse que haya una cantidad de libros que se pondrán en venta en el Congreso Iberoamericano este agosto del 2017 en el Perú. Pues espero que no depende de mí si se vende fuera de España. Yo espero que en algún momento esto sea más fácil, y espero que si ya tienes el libro lo disfrutes mucho. La verdad es que es muy útil el Atlas Gráfico de Urgencias. Te hace imagen del paciente cuando cruza la consulta, mirar la cara donde se toca, qué le duele, qué pruebas hacer, y por supuesto luego el diagnóstico diferencial, cómo tratar al paciente. Yo espero que disfrutes mucho el libro, y si no, ¿qué esperas para obtener tu copia?